pues ya estamos de nuevo aquí, ahora comenzando. Tiempo de tertulia y con algunos de mis tertulianos habituales. Pedro Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal el verano? ¿Todo bien? Bien, bien. Te has cortado el pelo. Te has civilizado, Pedro. ¿Pero qué es esto? Un degradado bien bacano. Es decir, no, es que a ver, tengo que parecer una persona normal y entonces ahora ya, claro, la gente pues me ve con la americana, con el Dockers y tal, ya dice, es un consultor de Azka normalito. Bien. Entonces tengo que... Cosa seria. Teresa Gómez, ¿qué tal? Periodista de investigación de Objective. Te iba a preguntar que qué tal el verano, pero es que tú no has parado en todo el verano. Sí, para un poquito, pero... Muy poco. Te he visto mañana, tarde, noche, dando caña, dando información, distintas tertulias, televisión, radio... Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Muy preparada para el nuevo curso, que yo creo que va a ser movidito. ¿Cómo ha empezado el nuevo curso? Madre de Dios. Bueno, en fin. Y nos acompaña un nuevo tertuliano que se estrena hoy en nuestro programa, Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. ¿Qué tal, Luis María? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros, Manuel. Un auténtico placer. Uno de los grandes conocedores, junto con Teresa, de toda la porquería, toda la basura que está rodeando al Partido Socialista con distintos temas de corrupción, y precisamente por ahí me gustaría comenzar la tertulia de hoy, porque se avecina un otoño caliente a nivel de información. Sí. Vosotros ya, los periodistas de investigación y los abogados que os dedicáis a este tipo de asuntos, a investigar la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno, venga de donde venga, cuidado, que esto es muy importante, pues tenéis mucho trabajo en los últimos años, pero se vienen más tareas, porque este otoño todo apunta que van a salir publicados, están a puntito, ya calientes, a punto de salir del horno, nuevos informes de la UCO. Por ejemplo, informes sobre Ángel Víctor Torres, hoy ministro, pero en su día presidente de Canarias, Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso y en su día presidenta de Baleares, o la financiación ilegal del PSOE. Teresa, ¿cuándo va a salir y qué temas van a salir? Yo quería decir varias cosas. Una es, yo siempre he dicho que no me gusta el decir nunca el que viene ya el informe, porque incluso el otro día hablando con fuentes de la investigación me decían que tampoco es positivo, porque hay muchas veces pues que los informes se retrasan no por nada, pues igual que las informaciones periodísticas, cuando trabajamos en un reportaje de investigación hay a veces que se retrasan porque tienen que pasar filtros de nuestro jefe, de nuestro tal, y no es porque haya ningún problema en la información en sí, ¿no? Entonces, el dar una fecha a mí no me gusta. Es verdad que ahora mismo lo que están más cercanos en el tiempo a la hora de que se les vayan a entregar de una manera más cercana al juez instructor es el informe el informe de Ángel Víctor Torres y el informe de Francina Armengol, pero porque ya llevamos bastante tiempo hablando de estos informes y sabíamos que iban a estar a la vuelta del verano. A la vuelta del verano puede ser septiembre, octubre, noviembre. Estoy convencida de que antes de diciembre va a ser, pero tampoco podemos dar una fecha exacta. Son informes que estarían relacionados con, pues digamos que la trama corrupta, también relacionada con Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama, con el tema de las mascarillas, compras irregulares, etcétera. No son informes de la patrimonial, o al menos esto nos dice en fuente de la investigación, de la patrimonial en sí, de Ángel Víctor Torres o de Francina Armengol, teniendo en cuenta que estos dos son aforados y por lo tanto no se le puede investigar desde un punto de vista formal, pero sí de manera indirecta, como ocurrió con Santo Cerdán. El informe de Santo Cerdán, que fue realmente el informe gordo que realmente por el cual luego fue a prisión, era por su vínculo y su relación a raíz de haber analizado las interlocuciones de otros de los miembros investigados. Pues esto va a ser igual. A nosotros lo que nos dicen es que en el caso de Ángel Víctor Torres, al parecer sí que se pudo beneficiar de la trama desde un punto de vista económico a la hora de la venta de mascarillas, y también hay que recordar que Ángel Víctor Torres se reunió con varios miembros de la trama para el negocio del petróleo, el negocio de los hidrocarburos, porque querían crear una refinería en Canarias. De hecho, hubo varias reuniones en las que estuvieron Víctor de Aldama,
Koldo García Izaguirre y también el socio Víctor de Aldama, Claudio Rivas, se reunieron en Canarias con Ángel Víctor Torres justo para poder llevar a cabo ese proyecto de refinería, y el petróleo que hasta el momento se lo traían de Venezuela lo refinaban en República Dominicana y de esa manera le quitaban la denominación de origen y se lo traían a España. De esa manera lo podían traer directamente sin tener que pasar por República Dominicana. Es cierto que esto al final no se llevó a cabo, pero eso no implica que otros negocios sí que terminarán pues llevándose a cabo y bueno, y a cambio el exministro llevándose una contraprestación de cualquier otro tipo. En el caso de Francina Armengol, a nosotros nos dicen que es diferente. En el caso de Francina Armengol es cierto que benefició a la trama, pero no hubo una compensación económica para la propia Francina Armengol. Eso no quiere decir que no haya colaborado, o sea, aunque solamente haya sido por realizarle un favor y demás, pues al final ha beneficiado a una trama corrupta. Y en cuanto a la financiación ilegal, esto está en una fase muy embrionaria. Por el momento no hay un informe redactado que se vaya a entregar de manera inmediata al juez. Pero sí nos consta que en esas comunicaciones diarias, semanales que hay entre los investigadores con el juez instructor, sí que han trasladado ya que hay indicios de una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. ¿Y cómo se han dado cuenta de ello? Bueno, pues se han dado cuenta después de haber analizado la documentación incautada en uno de los empresarios, concretamente en el empresario Pepe Ruz, que es un empresario muy cercano a José Luis Ábalos, y se han dado cuenta en esas entradas y registros que realizaron en la empresa Levantina, que es la empresa de Pepe Ruz, pues ciertas comisiones que iban de estas empresas a los imputados beneficiados, luego terminaban en Ferraz a través de donaciones. Esto es, estamos hablando de palabras mayores. Se habla de indicios, pero claro, es que estamos todavía en la parte, en la fase de investigación, en la fase de instrucción. Por lo tanto, las pruebas luego se presentarán en un juicio, pero que haya indicios abre la puerta a una posible imputación del Partido Socialista como persona jurídica por un delito que es muy grave, que es el más grave que se puede cometer por parte de un partido, que es la financiación ilegal del mismo. El Supremo parece ser que, como bien comentas, Teresa, ya tiene indicios suficientes pues para, digamos que, imputar al PSOE, a lo mejor no ahora, pero dentro de no mucho tiempo, por un delito de financiación ilegal. Y estos indicios apuntan, como bien comentas, al tema de cobro de comisiones, es decir, desvío de fondos de donaciones que recibían Ábalos y Cerdán, pero dinero desviado también hacia el partido. Esto ya lo denunció en su día Víctor de Aldama, el comisionista. Decía que parte del dinero que cobraba Ábalos, el propio Koldo le había dicho que una parte era para el partido. Es decir, claro, tú apañas presuntamente contratos, licitaciones, estamos hablando de muchos millones de euros, y una parte se la quedan los que participan activamente de este proceso y otra parte va a Ferraz o va, en este caso, al Partido Socialista. Pero hay una segunda vía relacionada con Venezuela y relacionada con Zapatero. Esta misma semana el periódico El Español ha publicado que Koldo visitó a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, en el año 2021 para comunicarle que Aldama ya no era interlocutor para los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE a través de la petrolera PDVSA. Así lo explicaba esta misma semana en una intervención en televisión. Lo que le quiere transmitir Koldo García a Delcy Rodríguez en esa reunión es que han roto con Víctor de Aldama, que ya no es el interlocutor válido para los asuntos referidos al Partido Socialista y al gobierno de Venezuela, y que sobre todo también el tema de los negocios relacionados con el petróleo vinculados a la empresa venezolana PDVSA, pues hay que buscar a otra persona como interlocutor. Es importante también porque en esas nuevas conversaciones sí se habla de dinero, se habla de pagos vinculados a PDVSA, y también a conversaciones que hemos accedido en El Español se habla de cómo la vicepresidenta de Maduro gestionaría esos pagos para líderes dirigentes del Partido Socialista. El que ha hablado es Jorge Calabres, su director del Español, que ha sido el autor de esta noticia que hemos conocido esta semana. Koldo reuniéndose con Delcy en Caracas en el año 2021 para decirle que Víctor de Aldama ya no era la persona, el intermediario del PSOE, que a partir de ahora el dinero
presuntamente que se desviaba hacia el Partido Socialista y hacia algunos dirigentes del PSOE, dinero procedente del petróleo venezolano, tenía que articularse a través de otra persona. Estamos hablando de un escándalo de primer orden. Presunto cobro de comisiones por amañar contratos públicos y negocietes turbios con una narcodictadura chavista. Pedro. Bueno, es que yo creo que retrospectivamente las informaciones que hemos ido conociendo después han ido explicando algunos movimientos políticos que eran incomprensibles cuando sucedían. No sé si recordáis lo de Delcy. Que si Delcy aterrizaba, que si no aterrizaba, que si aterrizó en Barajas, que si pasó 24 horas, que qué es lo que se descargó de allí, que quién fue, que por qué no fue Marlaska, que por qué fue Ábalos. Claro, al final es como, oye, si yo miro retrospectivamente al mapa político, al final acabas justificando que quizá quienes se hicieron con el poder en el PSOE, que ya venían con una sistemática muy concreta de funcionamiento en sus gobiernos autonómicos y en sus gobiernos municipales, la implantan a nivel nacional. Claro, en la conexión que muchas veces era como, pero esto es solo un grupín de... Vamos a decir, es un grupín de mangutas en el PUI 207 que anden por ahí dando vueltas por Madrid, por España, parando en puticlús, o es una cosa más grande, ¿no? Porque si no, no tenía sentido. Y el hecho es que cuando las conexiones con Zapatero y Venezuela aparecen, empieza también a aparecer la razonabilidad del mapa. Esto era lo extraño. Oye, pero ¿cómo Koldo, con un móvil, acaba saltando de gobierno autonómico en gobierno autonómico? Oye, todos sabemos lo que es llamar a un presidente autonómico. ¿Cómo es esto de que Francina Armengol se te cuadre y te diga que sí, que te va a modificar una línea de contratación? ¿Cómo es esto? Y yo aquí me faltan dos nombres y Teresa me lo corregirá. Francina Armengol y Ángel Víctor Torres están en tanto en cuanto eran presidentes autonómicos. Claro. Pero es que hay dos presidentas autonómicas más, Chivite y Concha Andreu. O sea, fijémonos que no eran... Yo no estoy haciendo el perímetro por presidentes socialistas autonómicos. No estoy hablando de Adrián Barbón, no estoy hablando de Paje, no estoy hablando de Lambán. Pero sí sabemos que hay 4 presidentes autonómicos que ascienden en el PSOE a esa condición y, por lo tanto, a la adjudicación de licitaciones y, por lo tanto, a la contratación de grandes servicios públicos en sanidad, servicios sociales, en educación, en donde de repente hay Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, Chivite y Concha Andreu. Concha Andreu en La Rioja. Y yo creo que de Zapatero, que es la pata internacional, petróleos, Venezuela, República Dominicana, ¿no? Es también. A la contratación de grandes licitaciones de servicios en España, que tenemos un mapa en donde el PSOE poco más o menos que viene a ser un gran comisionista. Digo, ahí es donde yo creo que está la razonabilidad de decir, oye, pero ¿por qué estás hablando de financiación ilegal? Oye, pues mira, macho, porque es una práctica que todo parece indicar que lleva desde lo más alto de la estructura hasta lo más bajo de la estructura del PSOE. No es algo puntual ni algo que afecte a un alto cargo del Partido Socialista. Estamos hablando de secretarios de organización del Partido Socialista. Estamos hablando de un exministro de Transportes que es el que maneja más dinero. Estamos hablando, como bien comentas, de Koldo, que pasó de portero de puticlub a tutearse de tú a tú con presidentes autonómicos para pedirle favores y facilitarle determinados servicios o determinado material que luego se ha demostrado, se está investigando que pueda ser fraudulento y que además del cual se cobraron comisiones ilegales. Estamos hablando de toda una trama de primer orden en donde, como digo, no es algo puntual, sino que es algo estructural y en donde hay implicados muchísima gente, muchísimos altos cargos del Partido Socialista. El caso es de una gravedad brutal, Luis María. Bueno, yo empezaría con tu libro, ¿no? Cómo empobrecer un país, expoliar a sus ciudadanos y destruir bueno, sus... pues ahora que lo dices, socialismo la ruina de España, ¿no? Yo creo que está bien traído. Y destruir sus instituciones financiándose además con todo esto. Yo esta noche he tenido un sueño y en ese sueño he visto la moción de censura de hace 7 años y empiezo a entender el por qué el Partido Nacionalista Vasco votó por lo que votó. Vamos a ver, España está dividida en cuotas. Esto no lo digo yo, lo dijo Víctor de Aldama. Y en esas cuotas está la cuota balear, la cuota vasca, la cuota de aquí, la cuota de allá. Hay una señora que ha reconocido al diario Objective, al notario y en sede judicial, que llevó 2 bolsas
de cierto supermercado, de cierta marca de ropa, con 45.000 euros cada bolsa, y que las depositó en la sede de un partido político. Entonces aquí los términos de presunción, cuando esta señora reconoce, y hasta el día de la fecha eso no se ha puesto en contra de ella, de lo que llevó, que luego además fue interceptada por la cloaca para intentar cambiar su declaración para que dijese que no había visto lo que había en su interior, dice mucho de lo que es el socialismo en España, porque España se ha convertido en el negocio del Partido Socialista. La gente tiene que comprender una cosa: una licitación pública, por ejemplo, de carreteras, por ejemplo, de transportes, de lo que sea, es muy complicado acreditar que existe un tráfico de influencias. Diría que es altamente complicado, porque normalmente en este tipo de licitaciones solamente hay 2 interlocutores. Y si esos 2 interlocutores, como además hemos visto en los audios de Koldo con Santos Cerdán, tomaban las medidas de seguridad de no hablar casi nada, sino de escribir en papeles y luego romperlos, porque se acreditó que ese era el modus operandi, dígame usted cómo vamos a acreditar que una licitación de una carretera de 600 millones de euros ha sido concedida a una u otra empresa si no tenemos ninguna prueba material. Además, el delito de tráfico de influencias en España no se debería llamar tráfico de influencias, se debería llamar delito español, porque es el delito típico español, es decir, la influencia. El problema de todo esto es que, como bien habéis dicho, tenemos a Francina Armengol, tenemos a Ángel Víctor Torres, tenemos a Santos Cerdán y tenemos a Koldo. Claro, a Koldo, fijaros, se le ha intentado dar una imagen de garrulo. Es una persona que la ves ahí cortando leña en el País Vasco, con tal. Pero volvamos para atrás a la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuando dijo: Koldo iba a ser asesor del presidente del gobierno. Pero lo que hacen, que es para controlar a Ábalos, Koldo lo envían a Ábalos. Y Ábalos... Lo envían desde Moncloa. Lo envía a Presidencia. Claro, y Ábalos, que ya tenía sus experiencias nocturnas, vamos a decirlo así, le ponen a Koldo a vigilarle. Y Ábalos pues la han tenido entretenido durante todo este tiempo y quizás haya podido incluso llegar a participar. Pero la pieza clave Bueno, perdón, o sea, le ponen a vigilarle y o sea, es como si pones a un adicto al camello. A un chofer de camello. Es decir, quiero decir, a entretenerle el chofer al guiado. O sea, es decir, Ábalos tenía un problema de adicción al sexo y a la prostitución. Y a mí ese es el gesto más maquiavélico que he visto en toda esta trama con una persona, que le ponen a un portero de puticlub que conoce todos los puticlubs de España a suministrarle lo que el otro es un adicto. Y porque también al ser secretario de organización le tenían que tener controlado, porque al dividirse España en cupos tenían que tener controlado al ministerio que más pasta suelta, que es Transportes, ¿no? Y de ahí que toda esta trama, pues claro, hoy en día la gente ya se haya perdido, ¿no? Porque dice, ¿pero cuántas tramas hay? ¿Qué ha conseguido el Partido Socialista? Que se haya institucionalizado la corrupción. Totalmente. Teresa. Yo quería decir que además, en cuanto al delito de financiación ilegal, efectivamente el Partido Socialista utilizaban al Partido Socialista, pero con la connivencia del Partido Socialista en sí, porque uno de los métodos para financiar el Partido Socialista es, una vez que Ábalos conseguía la comisión del empresario de turno, lo que hacía era, ese dinero lo tenía en B, Ábalos. Entonces él iba a un restaurante, vamos a poner el ejemplo de un restaurante, porque ha ocurrido así, se gastaba 3.000 euros en ese restaurante, pagaba en efectivo esos 3.000 euros, bueno, o al menos eso decía la factura, igual a lo mejor pagaba 1.000 euros y le decía y ponían que era 3.000 euros. Esa factura se giraba al Partido Socialista, el Partido Socialista lo declaraba como gasto del partido y se lo devolvía a Ábalos. De esa manera, Ábalos había conseguido que un dinero que tenía en B lo convertía en A. Y parte de ese dinero en A luego iba a través de donaciones al propio Partido Socialista. Esto es... Solo tiene un nombre. Está claro. Y como digo, no es ni algo puntual ni que afecte a una sola persona. Fijaos, estamos comentando, digamos que la trama nacional, como bien comentas, Luis María, una trama
que al parecer se dividía en cupos. El cupo catalán, el negoci, el cupo vasco que llevaba Cerdán. Esto lo ha denunciado Víctor de Aldama, que había distintos capos dentro de la organización que se repartían las coimas o las comisiones. Pero es que luego tenemos a la gran mente maquiavélica y malvada de este país y del Partido Socialista, que es Zapatero, que conchabea con los mayores criminales, ya no de España, del mundo. Nicolás Maduro, amiguete de Nicolás Maduro, de Delsi, amiguete de Xi Jinping, de China, de Cuba. Es decir, bueno, Víctor de Aldama ha denunciado que Zapatero estaba involucrado en la financiación ilegal del PSOE a través de Venezuela. Lo denunciaba así. Lo que sí yo te confirmo es que ha participado en la financiación ilegal del partido. ¿Por qué sabes eso y por qué sueltas eso? Porque son porque, opiniones de Víctor Aldama, claro, porque primero he estado en reuniones, tengo documentación, como he dicho en muchas ocasiones. ¿Esa es la documentación que tú hablas de un sobre? Eso es parte de la documentación que hay en un sobre. Esta es la clave de la clave. Bueno, son partes de ellas. Estamos hablando de un sobre que, según la prensa y las informaciones publicadas también en esta casa por parte de Miguel Ángel Pérez, contenía uno de esos sobres cupones petroleros, procedentes del petróleo, por importe de, atención, 250 millones de dólares para financiar a la organización del Partido Socialista y encumbrar a Pedro Sánchez a la presidencia de la Internacional Socialista, que es el Partido Socialista a nivel mundial. Es decir, un cargo de responsabilidad y un cargo de gran influencia a nivel político. 250 millones. Aldama ha dicho esta semana que está dispuesto a declarar en el Supremo sobre el papel de Zapatero en la financiación ilegal del PSOE. No es el único que ha denunciado esto. Hace un año, quiero recordar, que es que claro, son tantas las noticias que a veces nos perdemos y conviene recordarlo. Esto decía Enrique Alvarado. ¿Quién es Enrique Alvarado? Enrique Alvarado es embajador de Juan Guaidó, el que fue ex líder opositor venezolano, y esto decía en una entrevista con ABC hace justo un año sobre el papel de Zapatero y el dinero de Venezuela. Me informaban de la permanente presencia de Rodríguez Zapatero en el Palacio de Gobierno de Miraflores y él se residenciaba en el Hotel Meliá de Caracas. Eso no era normal. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas, con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas. Verbigracia, Air Europa, Rexol, Telefónica, todas esas grandes compañías tienen inmensas deudas con el Estado venezolano. Bueno, esto es lo que denunciaba Enrique Alvarado. Negocietes, Zapatero, régimen venezolano, dinero que le debía Venezuela a este tipo de empresas. Hay que recordar, Air Europa recuperó, al menos en teoría, buena parte de ese dinero gracias precisamente a Víctor de Aldama y gracias, se supone, que a Ábalos y sus amiguetes del PSOE. Pero claro, oye, tú recuperar dinero no lo haces gratis, eso es dinero que lógicamente requiere una contraprestación. Bueno, pues aquí está metido en este meollo Rodríguez Zapatero. ¿Lo vamos a ver implicado en la financiación ilegal del PSOE, Teresa? Yo creo que es verdad que la investigación de Rodríguez Zapatero es mucho más compleja porque es mucho más inteligente que Ábalos, que Koldo y que Santos Cerdán, pero muchísimo a él no le grabaron, no tenemos conversaciones. Es mucho más inteligente. Pero mira, hay que recordar en el año 21, cuando se detuvo en España al jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, a Hugo el Pollo Carvajal, esta persona en sede judicial contó una cosa y además, de hecho, entregó un informe confidencial que se archivó estando secreto y que yo tengo ese informe que entregó el Pollo Carvajal, donde hablaba de cómo desde Venezuela se financiaba a los partidos de izquierda de todo el mundo, no solamente en España. Entre ellos hablaba en España cómo se financió presuntamente a Podemos y cómo se financió también al Partido Socialista. Él, en sede judicial, es verdad que dijo que
no había ninguna mina, como se dijo en su momento, mina de oro. Mina de oro, José Luis Rodríguez Zapatero. Él eso lo desmintió, entre otros motivos, y la explicación que dio es porque la mina de oro es un bien público. Es decir, es como si aquí en España decimos que la Cibeles es propiedad de una persona, no, o sea, es un bien público. Pues lo mismo ocurre allí con la mina de oro. Él lo que dijo es que es cierto que Zapatero cobraba, pero que lo hacía a través de acciones que tenía en determinadas empresas. Zapatero, a mí me consta que se puso muy nervioso después de esa declaración en sede judicial, porque el Pollo Carvajal declaró, por un lado, ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que es donde se estaba investigando, donde, bueno, es que fue quien llevaba su causa, y donde se está investigando pues lo que había contado, ¿no? Pero luego había otra parte que lo estaba llevando el juez Central de Instrucción número 1, que era el que instruía en aquel momento el caso Morodo. En aquel momento estaba el juez Alejandro Abascal, que era estaba en comisión de servicio en ese juzgado. El caso Morodo, que recordemos que es el caso por el que se condenó al que fuese embajador de José Luis Rodríguez Zapatero por haber cobrado comisiones ilegales a través de la petrolera venezolana PDVSA. Embajador de España en Venezuela, que puso a Zapatero en su día. Eso es, y que de hecho fue muy... esa instrucción al final quedó con una condena única y exclusivamente a el hijo de Raúl Morodo, el embajador, y al propio Raúl Morodo, y no se escaló más arriba. O sea, es decir, todo apuntaba a que el cabecilla era José Luis Rodríguez Zapatero, pero casualmente cuando uno de los imputados, un directivo de PDVSA, dijo quiero declarar y voy a contar todo lo que sé, eso lo dijo un viernes, el juez Santiago Pedraz, que en aquel momento instruía después de Abascal, Alejandro Abascal, instruía la causa, le citó un lunes y casualmente apareció un sábado ahorcado. Y yo sé que, claro, entonces nunca pudo declarar. O sea, entre decir que voy a declarar y el lunes, cuando fue citado, 48 horas y desaparece. Totalmente. Entonces esa causa se quedó ahí. Entonces, cuando declaró el Pollo Carvajal, yo sé que a Zapatero le preocupaba muchísimo, porque Zapatero hizo que el entonces presidente de la Audiencia Nacional pues llamase a una persona que tenía, a un juez que tenía en aquel momento pues información de esa instrucción, porque era uno de los jueces que estaba al frente de la causa, y le llamó y le dijo textualmente: oye, estoy aquí con Zapatero, que está muy preocupado por lo que ha podido decir el hombre de Venezuela, el Pollo Carvajal, y que quiere saber qué ha dicho. Y la contestación de este juez fue: pues le dices a Zapatero de mi parte que la causa está secreta, que yo no le voy a decir absolutamente nada, y que si él quiere saber algo, que se persone en la causa como perjudicado o como lo crea conveniente, como podría hacer cualquier español. Pero fijaos que el Pollo Carvajal ni se suicidó ni lo suicidaron. El Pollo Carvajal sigue vivo, vivito y coleando. Lo entregaron de noche. Lo extraditaron a Estados Unidos, está siendo enjuiciado. De hecho, creo recordar que ya se ha declarado culpable, está acusado de grandes delitos de narcotráfico. Hay que recordar, era el responsable de inteligencia del régimen chavista. No estamos hablando, es como detener al máximo... A Félix San Roldán en España. Al máximo líder, al jefe de los espías en España. Bueno, lo sabía absolutamente todo. El Pollo Carvajal dijo aquí en sede judicial, como bien estás comentando, Teresa, que Zapatero estaba involucrado, que se le pagaba mediante acciones en Venezuela, pero es que ahora este proceso está siendo desarrollado en Estados Unidos. Se enfrenta a una pena muy, pero que muy larga. Estados Unidos, digamos que, nos vas a entender, no son hermanitas de la caridad. Para negociar con la justicia norteamericana, con el FBI y con la DEA, vas a tener que entregar muchas cosas, vas a tener que cantar la Traviata, y el Pollo está cantando la Traviata. ¿Es casual que justo ahora Estados Unidos esté precisamente vigilando a Zapatero? Haya dicho ya Marco Rubio y su número 2, que seguramente le van a quitar la visa para que pueda entrar, que posiblemente van a poder establecer sanciones, que como vean alguna conexión entre Zapatero y la narcodictadura y el dinero procedente del narcotráfico,
que no descartan tomar acciones contra Zapatero. ¿Tiene algo que ver esto con los nuevos aliados que nos hemos buscado desde presidencia del Gobierno de España en una especie de movimiento estrambótico en donde parece que somos de los no alineados? O sea, ¿cuándo se ha visto que un país de la OTAN de repente... yo con Estados Unidos... es muy grave, ¿eh? Con Estados Unidos a bofetadas. Y a mí me chupa el pie lo que me diga Trump. Y tú dices, ¿pero qué manera de relacionarse públicamente es esta? Claro, ¿qué pasa? Enmarca para la audiencia, para el electorado de izquierdas español, una postura antiimperialista que, sinceramente, en 2025 es un poco ridícula. O sea, digo, el antiimperialismo de los 70. Y tú dices, oye, que estamos en 2025, que esto ya no es aquel mundo. Es decir, que ya no existe la configuración de la izquierda tradicional. No sé si os acordáis, ¿no? La Guerra Fría. La Guerra Fría. La Unión Soviética. Que ahora mismo todo esto se ha reposicionado. Y, sin embargo, Sánchez interpela a los españoles con un tipo de gestos o acciones diplomáticas donde viene a decir que nosotros somos el único país de los 5 grandes de Europa que mantiene estéticamente una relación antiimperialista contra Estados Unidos, pero ojo, también contra la posición en la que está Francia, Alemania, Italia. Y oye, que vamos a meternos en el fregado de Israel, que el fregado de Israel seguro que nos sale a ganar. Y tú dices, oye, tío, esto tal parece que está justificando un ataque preventivo, una disposición diplomática negativa de Estados Unidos que va a venir necesariamente. ¿Por qué? Porque el avance de la investigación sobre Venezuela, el cártel de los soles, es que se dice pronto, que es que Estados Unidos ya está tirando misiles y ataques contra narcolanchas, son mensajes de que hay algo que ha cambiado, hay algo que se ha acabado. Y es posible que eso se lleve por delante a Zapatero. Bueno, pues vamos a verlo y vamos a seguirlo con muchísima atención. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con otro escándalo de primer orden relacionado con el hermanísimo de Pedro Sánchez, David Sánchez Castejón, también conocido como el Chirimoyas o el Batutas. A continuación. Bueno, canción en homenaje a la tierra asturiana, Pedro. Muy bien, buen estilo. O sea, buena entrada de verano con Felpeyu, o sea que estupendo. Sí, señor. Por cierto, todas las canciones que suenan en el programa las tenéis disponibles en la playlist de La Trinchera en Spotify. Y bueno, en Spotify y en otras plataformas, pero sobre todo en Spotify. Y allí las tenéis absolutamente todas. Señores, hablemos del Batutas, el hermano de Pedro Sánchez, que no solo está siendo investigado por tráfico de influencias, vamos, para que nos entendamos, por un dedazo, es decir, que lo colocó ahí el partido, se entiende el presidente del gobierno, llamadita al presidente de la Diputación de Badajoz. Y bueno, es colocado en un puesto como coordinador de conservatorios de Badajoz, pero no iba a trabajar, no se le conocía oficina, se le pregunta en juicio la señora juez dónde está su puesto de trabajo y no sabe decirle, con quién trabaja usted y no tengo ni puñetera idea. Pero es que además descubrimos ahora, información publicada esta semana en El Debate, que no se había ido a Portugal a tributar menos. Bueno, sí, era residente fiscal en Portugal, pero no vivía allí. ¿Y dónde vivía el hermano de Pedro Sánchez? Vivía en la Moncloa, en la residencia pagada por todos los españoles. Luis. La verdad es que el caso de David Sánchez y su declaración ante la magistrada Viedma fue algo que, no sé, yo como... A mí me gusta recordarla de vez en cuando, es maravillosa. Es que es la realidad, ¿no? Es la realidad de lo que sucede en España. Y de hecho, ¿no? hay a veces que en esa declaración, si te tapas los ojos, parece que está declarando el propio Pedro Sánchez. Sí. Es igual. Porque Además, tiene la misma voz. Sí, o no sea, tiene la misma voz, es alucinante. altura, lo que pasa es que está más fuerte. Y a mí, cuando leí lo de la autocaravana, lo primero que se me vino a la cabeza es que, oye, si tú te alquilas una autocaravana, yo creo que en ninguna ciudad de España ya prácticamente puedes entrar. Entre la zona de bajas emisiones no y que está prohibido no te dejan. Pero tú eres el hermano del presidente del gobierno y te dicen, pasa por aquí, por favor. Pasa, por favor. ¿Dónde quieres aparcar? En Moncloa. Sube la barrera, le dice al policía. Pasa con la caravana y dice, oye, que vengo para una semana, me tiro 2 años. Y bueno, ¿y en realidad estaba viviendo entonces en el Palacio de la Moncloa o estaba viviendo en Portugal? Porque claro, no sé, o sea, ya empiezo a pensar que esto es un choteo a los españoles, ¿no? Y todo vale, ¿no? Porque
se hace una información por parte del debate, se localiza la autocaravana, se ve que está dentro del Palacio de la Moncloa y dices, bueno, pero este hombre ¿dónde vivía? ¿Vivía en la autocaravana dentro del palacio o vivía...? Lo dudo. Decir, Imagínate, acampado en la Moncloa con una tienda de campaña. ¿Pero vivía con su mujer o no vivía con su mujer? O sea, ¿qué sucede aquí en toda esta historia? Que son unos pesetas. Claro, lo de David Sánchez es cómico ya, o sea, es trágico cómico, porque al final siempre está el dinero de todos nosotros, porque no hay que equivocarse. La plaza del Conservatorio, que lo que se ha acreditado es que esa plaza nunca se debería haber realizado, porque ya había 2 directores de conservatorios y que no hacía falta, pues que ahora nos enteremos lo de la caravana, pues es eso, un poquito más de corrupción, un poquito más de institucionalización y siempre cómico, porque este carácter cómico tiene que estar siempre en España. Fíjate, Pedro, te voy a dar paso, pero me gustaría que precisamente el que publicó esta información esta semana en el debate, Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación, nos explique esta noticia. El hermano de Sánchez, que pagaba impuestos en Portugal, residente fiscal en Portugal, que se compró un palacete en ruinas en Elvas, precisamente para justificar que estaba tributando allí, resulta que no solo no iba a trabajar a su puesto en el conservatorio, en el organismo de coordinación de conservatorios de Badajoz, sino que residía en la Moncloa junto con su hermano y su cuñada Begoña. El músico David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, vivió durante varios meses oculto en el Palacio de la Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. Lo hizo acompañado de su esposa, la japonesa Kaori Matsumoto, y ambos disfrutaron de las comodidades propias de la residencia oficial del jefe del Ejecutivo con cargo al erario público. Este hecho, de enorme gravedad, podría ser constitutivo de un delito de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social que se sumaría a las imputaciones por prevaricación y tráfico de influencias por las que el músico ya ha sido procesado. Tal y como ha publicado El Debate, David Sánchez trató de hacer creíble su mudanza al país vecino con la compra al contado de un palacete en ruinas en la ciudad de Elvas, propiedad en la que nunca llegó a residir. De hecho, la operación inmobiliaria es la prueba más contundente de que el cambio de domicilio fue ficticio y que el verdadero objetivo era eludir la tributación en España para acogerse a los beneficios fiscales que ofrece Portugal a residentes extranjeros. Pedro, yo me quedo a cuadros, de verdad. A ver, yo es que parto de la base de que esto es lo que pasa cuando hay una... O sea, digo, esto es un poco de parvenú, ¿no? De lumpen, que de repente llega a un sitio, llega a un palacio... Y tiene esa fusión de el sentido patrimonial de esto es mío, ¿no? O sea, es decir, y entonces, no, oye, o sea, y esa mentalidad pesetas, o sea, de cutrongo, ¿no? O sea, de decir, oye, tío, ya te he puesto una plaza en Badajoz, coño, dejo la alquiler. O sea, cógete un alquiler. O sea, digo, cógete un guardamuebles. Es que el problema que hay es que si seguimos escarbando, porque la gente que es así... Yo estaría me ha puesto la mano izquierda a que como revisemos los tickets de gasolina de la familia Sánchez Gómez, vamos a encontrar que son los típicos que no dejan ni las propinas. O sea, es decir, que es una manera de ver el dinero, de no dejar nada, o sea, de arramblar con todo. Y el hecho es que cuando tú metes en un espacio como Moncloa una autocaravana, no es sutil. No sé si me explico. O sea, tú vas caminando por Semillas y, hombre, la ves el primer fin de semana y van los trabajadores mirando para la derecha y dicen, coño, una autocaravana. Pero oye, que pasa un mes, 6 meses, pasa otro y tú dices, oye, los trabajadores en algún momento van a preguntar, ¿de quién es esa autocaravana? O sea, es decir, ¿de quién es aquello? Y entonces alguno va a decir, no, oye, del hermano del presidente. Y tú dices, pero tío, es un despendole. O sea, es lo que diríamos una falta de comprensión del contexto. ¿Sabes cuando hay alguien que dices tú, este paisano no está entendiendo lo que está haciendo? O sea, no está entendiendo que no es normal que te hayan dado una plaza de dedo en Badajoz, que hayas fijado tu residencia fiscal en Portugal, que no es normal que te traigas la autocaravana y la dejes aparcada en el parking de Moncloa, que no es normal, que es un comportamiento de alguien que no tiene percepción de sí mismo. Espera, que está lo de la mujer. Y utilizar, en vez de utilizar un puñetero Uber, a la china esta, bueno, no china, japonesa. Perdón, a la japonesa que le hemos dado $500,000 de euros a Naciones Unidas para que haga un programa de antiterrorismo en remoto.
Para colocarla aquí y Claro, tener un sueldo, espera, claro. esto lo sabéis, ¿no? Sí, sí. A Naciones Unidas se le da por parte del Ministerio de Álvarez, creo que son 450.000 euros, para que cree un programa especial de lucha contra el terrorismo con no sé qué país de Centroáfrica. Pero la plaza es para trabajar en remoto. Oye, tío. Desde Madrid. Tío, sois unos pesetas. O sea, digo, sois todos un poco juines. Fíjate, lo que comentas, Pedro, es otra información también de esta semana, es que Moncloa puso un vehículo medicalizado de presidencia, es decir, un vehículo oficial, para que nos entendamos, la ambulancia, una de las ambulancias, tiene varias, una de las ambulancias que está al servicio del presidente, la puso al servicio de la cuñada japonesa, de la mujer del hermano de Pedro Sánchez, para sus revisiones ginecológicas. Y yo me pregunto, como bien comenta Pedro, pero cógete un Uber, cógete un taxi, ¿por qué narices tienes que utilizar un vehículo oficial? Pues no. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno ante esto? Ha habido dos respuestas. La primera, que la Moncloa es la residencia familiar del presidente. Y dentro del término familia, ahí se incluye al hermano, a la cuñada y a lo mejor al vecino del quinto. Como residencia familiar lo define el gobierno. Y la segunda respuesta que ha dado el gobierno es la no respuesta. Atención a la pregunta esta semana en sesión de control en el Congreso de Figaredo, diputado de Vox, a la vicepresidenta María Jesús Montero. ¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz? Muchas gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta primera. Gracias, presidenta. Se lo vuelvo a recordar por si no lo ha escuchado previamente, señor Figaredo. Standard & Poor's esta semana ha elevado la situación de España y, por tanto, ha mejorado su calificación crediticia. O sea, somos conscientes. Figaredo le dice, señora vicepresidenta, ¿era usted consciente de que el hermano del presidente...? La respuesta de la ministra es, Standard & Poor's ha elevado el rating de España. No, dice elevado. Ha elevado. Teresa. Es alucinante porque, sobre todo, en algún momento ya abriremos el melón porque a los presuntos corruptos del gobierno socialista no se les ha perseguido fiscalmente ni a esos empresarios cuando la percepción que tenemos la mayor parte de los españoles, el 99,99%, salvo que formes parte del Partido Socialista, es que en el momento, es que Hacienda nos persigue una y otra vez y te hacen paralela continuamente, y esta es la percepción que tienen todos los empresarios. Sin embargo, si eres del Partido Socialista, no, todo... Eso no pasa. Y luego, con respecto a lo de David Sánchez, mira, yo creo que incluso si en lugar de David Sánchez hubiese sido el padre de Pedro Sánchez, creo que todo lo hubiésemos entendido. Bueno, pues que si una persona, si el padre de Pedro Sánchez estuviese en unas condiciones que Pedro Sánchez tuviese que hacerse cargo de su padre, efectivamente, bueno, perdona, como Teresa, ocurre en la mayor parte de los hogares españoles. Corrígeme si me equivoco, durante el coronavirus, su suegro, el padre de Begoña Gómez, estuvo en la Moncloa y nadie dijo nada. Todo el mundo lo entendió. El padre de Mariano Rajoy, que estaba muy mayor y muy enfermo, también residió en la Moncloa. Pero eso es entendible. Claro, pero el hermano... Pero por eso está residiendo en la Moncloa. Claro, por eso quiero llegar ahí. Por eso quiero llegar ahí, porque todos dicen, no, porque Mariano Rajoy tenía a su padre. Bueno, pues es que si Sánchez hubiese tenido a su padre, y no recordaba lo de Sabiniano, pero es verdad que Sabiniano también estuvo en la Moncloa durante la pandemia, pues es totalmente entendible, porque es una persona dependiente, porque eso pasa en todos los hogares españoles cuando tienes a tu cargo a un padre, ¿no? Claro, normal. Pero en el caso del hermano de Sánchez, con la mujer, el hijo que viene en camino, tener que tener allí a una ambulancia medicalizada, bueno, una ambulancia era, ¿no? Lo que tenía sí, en la un puerta, vehículo medicalizado, pero un vehículo oficial. Una ambulancia. Una ambulancia. Única y exclusivamente para atender al hermano, que no es dependiente
al menos que se sepa. Que se sepa. Pues digo que no es dependiente porque al parecer parece que sí ha sido dependiente de su hermano durante todo este tiempo. Le ha puesto un puesto de trabajo público, por supuesto, pagado por todos los españoles, que luego además quería cotizar menos y por eso decía que residía en Portugal, pero luego en el fondo residía en la Moncloa, pagado por todos los españoles nuevamente. O sea, a mí efectivamente me parece un escándalo porque al final esto termina en las arcas públicas y al final quien termina costeando todo esto somos los españoles. Fíjate la doble vara de medir, porque la izquierda se puso como una furia. ¿Os acordáis de la polémica de los youtubers? Cuando gente joven que gana dinero porque le va muy bien en sus negocios, en sus canales, en YouTube, privada, etcétera, en empresa privada, haciendo su trabajo de forma honrada y gana mucha pasta, pero resulta que a poco que ganes dinero te viene Hacienda, te machaca, no solo tienes que pagar muchos impuestos, sino que te abre investigaciones, te abre inspecciones, te destroza la vida, y hay mucha gente que ante eso coge y dice, se acabó, yo estoy hasta las narices de que me tomen el pelo, me largo a Andorra o me largo a Portugal. Bueno, la que lió la izquierda política y mediática con la fuga de youtubers por no pagar impuestos en España. Atención. A estos chavales solamente me preocupa una cosa, y es que están educando a la siguiente generación en no pagar impuestos. Solamente un mensaje. Chavales que estáis viendo esto, os están robando. Y da igual que te robe Cristiano, da igual que te robe Messi, da igual que sean de los tuyos, te están robando. Cuando no se pagan impuestos, te están robando a ti. A ti te están quitando el dinero. Ellos van a vivir como villanos de puta madre. Este es Javier Ruiz. Y yo me pregunto, Javier, querido Javier, que ahora te estamos pagando el sueldo todos los españolitos de a pie gracias a tu programa en Radio Televisión Española. A ti y a tu pareja, a tu novia, a Sara Santaolalla, que está de tertuliana en todos los programas de televisión, de la televisión pública, de Telepedro. ¿Estás diciendo, según tus palabras, que el hermano de Sánchez ha robado dinero a los españoles? ¿O aquí estamos utilizando una doble vara de medir y solo roban los que no son del Partido Socialista ni de tu cuerda? Luis. En España pagar impuestos significa que los impuestos de los españoles se va para pagar a las prostitutas de mucha gente. En España pagar impuestos significa que se va para colocar al hermano del presidente del gobierno en un puesto que es innecesario. En España pagar impuestos es que tengamos licitaciones que ahora mismo estén siendo investigadas y veremos si acaba en una financiación irregular del Partido Socialista. En España pagar impuestos es que se hagan cartas de recomendación a un empresario que se llama Barrabés por parte de la mujer del presidente del gobierno, que se encuentra imputada en un procedimiento judicial en el cual dentro de muy poco seguramente será ya con fecha de juicio. En España pagar impuestos es para que una mujer lleve 90.000 euros a la sede de un partido socialista. En España pagar impuestos... O sea, en España, ¿para qué sirve pagar impuestos? Para pagar la corrupción. Cuando muchas veces la gente dice, no, es que los youtubers se van o no se van, tal... Oiga, es un empresario y puede hacer lo que le dé la gana. Si tiene que tributar en España, porque pasa más de 180 días en España, tributará en España. Pero si pasa más de 180 días fuera, él decide que se va a Andorra, a Estados Unidos, a Italia o a donde le dé la gana y tendrá que facturar allí y pagará allí sus impuestos. Claro, en un país como España, donde pagar impuestos es pagar a un sistema que está podrido y donde todas las instituciones o la mayoría de instituciones se han pervertido y que el dinero, además tenemos la percepción, y yo creo que esto está fuera de todo debate, de que se tira a la basura, ¿cómo vas a pagar impuestos? Pues normal que se quieran ir fuera, porque lo que quieren es labrarse un futuro que aquí ya no tienen. Bueno, yo creo que hay, en el tema de los youtubers y esta escena de nuevos medios de comunicación o de nuevos influencers de opinión política, yo creo que es evidente que el gobierno tenía un problema con ellos. ¿Y por qué tenía un problema con ellos? ¿Porque tributasen fuera? No, porque la mayor parte de la gente que tiene rentas individuales a ese nivel tributan fuera. Los deportistas, motociclismo, empresarios. Sí, sí. Todo el que tenga una tributación de carácter individual en España tiende en los actores. Y con los actores no hay esas campañas de animadversión. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que ese colectivo tomó posiciones de manera tradicional, de manera habitual. Todos los que tienen alguna derivada de información política normalmente son antigubernamentales. No hace falta que explique quién es el Chocas, pero el Chocas es una persona que habla con bastante libertad y, por lo tanto, y que tiene una gran influencia en una enorme parte de la población joven y que está diciendo lo mismo que dices tú, Luis. Es decir, es uno de los pocos creadores de contenido
universal, que en realidad tiene una posición muy parecida a la que ha transmitido ahora mismo Luis. ¿Qué sucede? Que para el PSOE y para el gobierno ese es un problema de primer orden. Es la primera vez que esa esfera de medios de comunicación que interpela a gente joven no la puedes controlar dándole una entrevista a La Pija y la Kinky, no la puedes controlar dándole un programa... Una subvención. No la puedes controlar dándole no sé qué programa en televisión española a los divulgadores científicos, no la puedes controlar diciendo... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desacreditarlos. Claro, como la máquina de desacreditar en este país ya ha metido allí a más de medio país, porque el muro funciona así... Pues resulta que entonces una gente que lo único que hace es decir, oye, aquí me fríen impuestos, me quitan más de la mitad, encima me están insultando todo el día, marcho pa' Andorra. Eso entonces nos parece de mala gente, de mala persona. Pero ¿cómo se puede atrever esta persona a hacerlo? Ahora, irte a fingir que vives en Portugal, que te den una plaza de la ópera de Badajoz, que tenemos aquí a una persona de Badajoz, que no creo que yo... conocida en todo el mundo. No creo yo que ande la ópera de Badajoz... Equiparable a la de Sydney. La chirimoya, ¿no? La chirimoya. Al nivel de la escala de Milán. Y luego meter la autocaravana en Moncloa y coger una ambulancia de Moncloa para llevar a tu mujer... No, eso es que vienen a por mí. Oye, tío. Pero yo sí que les pediría a los youtubers y toda esta gente que se ha ido, que cuando el presidente le venga bien, y ahora hablaremos seguramente de eso, y se convoquen las elecciones, que los gritos que se escuchan en la calle se transformen para echarle. Porque es la única manera que hay. Entonces yo también les pido a ellos que con todo lo que hacen, y son muy críticos con el gobierno, que se mojen también. Que se mojen, porque si quieren regresar a España y si quieren volver a tener una España donde se paguen impuestos, pero que se paguen, primero, menos impuestos y segundo, que los impuestos no se vayan en corrupción, que se mojen también y que digan, hay que echarlo. Y esta es la misión de todos, yo creo, porque nadie que tenga ahora mismo conciencia puede comprender cómo un presidente del gobierno como Pedro Sánchez, Begoña Gómez, David Sánchez y todo esto está perjudicando a España, y que se mojen, porque toca mojarse. Y está muy bien cantar todos los cánticos que escuchamos, pero aquí la única manera de echarle es yendo un día y hacer para que se vaya. El mayor ejemplo de despilfarro de dinero público, o sea, ya no solo son los casos de corrupción, sino esa sensación de que nos roban, nos están robando a manos llenas. A mí que me dejen de insultar, que me roben lo normal. No, claro, pero o sea, pero que encima no me den la chapa. Me roban, y la siguiente pregunta es, ¿para qué? Porque cuando realmente se necesita, digamos que la actuación del Estado, la Dana de Valencia, por ejemplo, la Gota Fría Valencia, abandonados a su suerte durante días, abandonados. Tenemos el caso de los incendios este verano. Desastre absoluto. Media España incendiada. Apagón. Sabotaje. Todo. Las pulseras. La nevada. La Palma. La Palma. Es que es una vergüenza. En los casos en donde... Fíjate que yo soy liberal, que yo soy favorable a que el Estado intervenga lo mínimo. Bueno, pues en este tipo de casos estaría justificado. Es que ni siquiera en lo fundamental, en lo más básico. Pero, macho, que Óscar Puente dijo que había 3 gitanos del Comando Aznar robando cobre. O sea, que es que estamos en... Estamos en ese nivel. Estamos en una realidad esquizofrénica, donde de repente te dicen que no, que hay 200 muertos entre el lodo y que la UME tiene que esperar a un reglamento administrativo. No sé qué. Y dices tú, oye, ¿pero qué es esto? Al formulario 408. Esa es la realidad de este país. Bueno, en fin, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos tomamos un café y regresamos con más temas. Entre otros, el tema de Gaza, Israel y todo lo que está relacionado con esto, que como bien comentabas, Pedro, esto no es una cuestión menor. Esto va a traer consecuencias a nivel militar, a nivel geopolítico, a nivel estratégico e incluso a nivel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se van a quedar sin munición. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, la que está liando el gobierno de España, que está montando el gran numerito con el tema de Israel, con el tema de Gaza, con el tema de este conflicto que se ha prolongado ya, se prolonga durante 2 años, que no es una cuestión de ahora, 2 años que está en marcha esta guerra, una guerra que declaró, y esta es la clave, declaró jamás a Israel mediante el peor atentado terrorista que ha sufrido el pueblo de Israel desde su nacimiento. Estamos hablando de más de 1.200 muertos, casi 300 secuestrados, violaciones, torturas, bueno, una absoluta hecatombe desde el punto de vista criminal. Y sin embargo, esta guerra se declara el 7 de octubre del año 2023. Israel, lógicamente, con todo su derecho a defenderse,
intenta neutralizar a Hamás, 2 años de conflicto, y es ahora, no por casualidad, que Pedro Sánchez se saca la carta, el comodín del genocidio, y monta un espectáculo absolutamente dantesco con el fin de desviar la atención de todos los escándalos que tiene su gobierno. Pero la cuestión es que esto va a traer consecuencias muy graves para los españoles desde múltiples puntos de vista. Para tratar esta cuestión contamos con Ángel Mas, que es presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM. ¿Qué tal, señor Mas? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, don Manuel. Muy bien. ¿Qué siente cuando escucha de boca del gobierno acusar a Israel de genocidio, habiendo sido, como ha sido el pueblo judío, víctima precisamente de esa atrocidad durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, no es casualidad que se usen ciertos términos como genocidio e exterminio que buscan lacerar, herir profundamente a un pueblo que, como bien dice, ha sufrido y sigue sufriendo este intento de exterminio permanente, porque hay que recordar que la Carta Fundacional de Hamás, que sigue en vigor, busca la aniquilación, el exterminio de los judíos que viven en Israel y el ataque a todos los judíos del mundo. Este es el grupo terrorista que felicitó a Sánchez y felicitó a Álvarez por su magnífica gestión de sus intereses frente a Israel. Mire, aquí hay una situación que cuando hablamos de esta terminología, los españoles conocemos perfectamente. Uno es la capacidad de intoxicación, de manipulación, de difundir bulos, fake news, cortinas de humo del gobierno. La otra, fundamentalmente, es la aceptación de que tenemos un gobierno el más extremista, pero con diferencia de todo Occidente. Todo esto está asumido. A mí lo que me desola, de verdad, lo que me desola es la posición de los supuestos moderados, de la supuesta oposición a Sánchez, de las personas que deberían tener mejor criterio, de los que saben que Sánchez y su banda no le dicen la verdad ni al médico, que están permanentemente enfrascados en campañas de mentiras, que son trileros profesionales, y en todo, sus fines y sus medios son perversos. Y sin embargo, en este tema, solo en este tema, en el tema que afecta a los judíos, al único Estado judío y solo al Estado judío, en este tema le compran la mercancía averiada, aceptan su narrativa perversa, aceptan su marco de referencia que nos lleva, por una terminología de entrada maligna, a unas conclusiones que son muy difíciles de evitar. Si la oposición, parte de la oposición, si los medios moderados o teóricamente de oposición, tradicionales, periódicos, canales de televisión, hablan con esa ligereza, con esa banalidad, con esa frivolidad, de términos tan gravísimos como genocidio, y dicen, bueno, sí, los unos son terroristas y otros son genocidas, y la única diferencia es saber si el genocida es solo Netanyahu o todo el pueblo de Israel. Pues desde ese momento le digo a todas esas personas que están aceptando, como digo, ese término de referencia, que son cómplices de Sánchez, y no solo en este tema, en todos los demás. Es que el término genocidio, que es un crimen de lesa humanidad, es una atrocidad absoluta, requiere una serie de condiciones para que se produzca, entre otras cosas, intencionalidad. Es decir, la intención de exterminar a un grupo por razones étnicas, por razones religiosas, por razones políticas. Aquí, a lo que estamos asistiendo, ya lo hemos explicado en varias ocasiones, no vamos a profundizar en ello, es a una guerra urbana, que lógicamente causa pues daños colaterales, como son las víctimas civiles, que por cierto, la población gazatí, la población palestina, es usada por Hamás, que es un grupo terrorista, una dictadura, como escudos humanos, y no por casualidad establecen sus bases militares
mediante túneles construidos bajo toda la franja de Gaza en sitios específicos como son, digamos que debajo de hospitales, debajo de colegios. En definitiva, lo de genocidio no lo sostiene absolutamente nadie, salvo sectarios, salvo radicales, salvo antisemitas y salvo el gobierno de España. Señor Mas, ¿qué tendría que pasar para que acabase la guerra hoy mismo? Desde el primer día, Israel ha puesto dos condiciones que son absolutamente razonables, que son inexcusables. Uno es la liberación de los rehenes. Liberación de rehenes que siguen allí en Gaza, más de 40 de ellos, casi después de 2 años, en situación de tortura absolutamente inaceptable. La comunidad internacional ha sido cómplice porque nunca exigió con vigor a los terroristas y a los que los apoyan, a Qatar, por ejemplo, que los liberara inmediatamente. Esa liberación acortaría desde luego el conflicto. Y lo segundo y fundamental, Hamás ha dicho que en cuanto se recuperen volverán a atacar. Pues hay que derrotar a Hamás. ¿Qué está pasando? Ahora estamos viendo los últimos estertores de Hamás. El ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel están tomando Berlín en este momento. Y es como si los aliados estuvieran tomando Berlín en este momento y desde capitales europeas democráticas les estuvieran diciendo no lleguéis hasta Berlín, no alcancéis a los jerarcas nazis, que en ese proceso sufre mucho la gente. Van a llegar y les van a destruir. ¿Y sabe por qué? Primero, porque Israel no tiene otra alternativa. Segundo, porque para los propios gazatís es lo mejor. Y tercero, porque, aunque, en fin, hay mucha falsedad en esto, los países árabes son los que han pedido que sea Israel la que limpie aquello para luego poder ir ellos a montar una administración alternativa. Por eso va a acabar esta guerra y por eso se va a acabar venciendo a Hamás. Pero no va a ser gracias a la colaboración de la comunidad internacional, va a ser a pesar de esa comunidad internacional. La misma comunidad internacional que financió los túneles, la misma comunidad internacional que desde el primer día intentó que Israel no tuviera una victoria decisiva, la misma comunidad internacional que mandó todos los suministros a la población de Gaza vía Hamás para que se los robaran y que para que mantuvieran todavía el control. Esa ha sido la comunidad internacional cómplice que ahora está dando el último oxígeno a Hamás, cuyo único impacto no va a ser que no se gane esta guerra, sino que se prolongue para mayor sufrimiento de la gente. Por cierto, la comunidad internacional, que también habla de víctimas civiles, pero ha impedido el desplazamiento de la población civil fuera de las zonas del conflicto. Se desplazaron a 12 millones de sirios, a millones de ucranianos, pero allí la comunidad internacional dijo que los gazatís no se podían ir de allí. Ese era el plan de Hamás, ese eran los intereses de Hamás, y a eso ha contribuido esa comunidad internacional que ahora se rasga las vestiduras porque Israel se ha cargado a 30.000 terroristas de Hamás, y en ese proceso, muy lamentablemente, han muerto, según los números de Hamás, que ya es mucho, 30.000 civiles de una población de 2.200.000 en 2 años de guerra. Este punto es importante porque efectivamente los países árabes vecinos de Israel, que podrían acoger con los brazos abiertos a los palestinos, a los refugiados, Egipto, Jordania, Líbano, todos ellos han cerrado las fronteras. Es más, Egipto acaba de amenazar a Israel con el hecho de que, oye, que yo aquí no quiero ni un palestino, que no se os cuele ninguno, que yo aquí no quiero palestinos. Curioso. Señor Mas, para terminar, muy rápido, antisemitismo. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido marcar literalmente los productos de procedencia israelí. Y hemos visto como en algunas ciudades, especialmente en Cataluña, en Barcelona, algunos desalmados, algunos radicales de extrema izquierda, han marcado y puesto mensajes absolutamente ofensivos, terribles, en algunas tiendas y comercios que están en manos de judíos, de la comunidad judía, que si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, en España
es muy reducida, son apenas 15.000 personas. ¿Qué opina sobre este creciente antisemitismo en España? Mire, dos reflexiones. Uno, los judíos en España, los judíos españoles, los españoles judíos, sabemos que España no es un país antisemita, de verdad que no, que la gente no es antisemita. Pero hay un veneno que se está expandiendo, difundiendo, y lo más grave, le repito, es que primero viene desde el poder. O sea, cuando uno no está seguro si la policía le va a proteger, porque está en manos de un gobierno que no le quiere proteger, que le hostiga y le pone en la diana, es algo verdaderamente preocupante. Lo segundo, como le digo, la indecisión, la falta de coraje y de vigor en la defensa de las libertades y del orden constitucional de los que se deberían enfrentar a esta situación. Quiero que sus oyentes comprendan que cuando alguien sale a la calle hoy con una bandera palestina, no habla, no protege a los palestinos, no defiende a los palestinos. En Cisjordania no hay ninguna guerra, ni nadie está matando a palestinos. En Israel viven 2 millones de árabes, el 20% de la población, con todos los derechos. Nadie se está metiendo con ellos. Al contrario, fueron víctimas también del 7 de octubre. Estamos hablando de gente que sale a la calle con banderas que significan: yo apoyo a unos tipos que violaron a chicas en grupo hasta partirles la pelvis, antes y después de muertas, que les cortaron los senos, que jugaron al fútbol con ellos, que las quemaron vivas, que las torturaron, que las mutilaron, que se las llevaron en trozos para exhibirlas delante de todos aquellos, comillas, inocentes civiles palestinos, que las recibieron extasiadas y les escupieron. Luego las mantuvieron secuestradas en túneles y antes de matarlas pesaban 40 kilos. Y la gente tiene que comprender, cuando ve a alguien con una bandera palestina en la calle, eso es un signo hoy de odio contra los judíos y contra todo lo que representa la civilización occidental. Y hasta que eso no se pueda decir con todas las letras, tenemos un serio problema de fibra moral en nuestro país. Ángel Mas, presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM. Muchísimas gracias, fuerte abrazo y desde aquí, como bien sabe, desde este programa, todo nuestro apoyo al pueblo judío. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Pedro. No, yo entiendo la frustración del señor Mas porque la comparto. Yo, disclaimer, creo que Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse y que si yo fuese un judío israelí estaría allí defendiendo la política del solar sobre Gaza porque he entendido que es existencial. Y si mis hijas o mis nietos quieren vivir en una comunidad pacificada, tengo que tomar medidas extraordinarias. Yo lo que sí le señalaría al señor Mas y a la gente es que lo que estamos viendo en España no es exactamente un debate político alrededor de la causa palestina o israelí, ni un debate sobre las barbaridades y atrocidades absolutamente inmorales que ejecuta Hamás sobre su enemigo judío, ¿no? Sino que lo que estamos viendo tristemente, y esto es lo que a mí me parece más triste, es que en realidad no hay fibra moral en lo que está defendiendo el gobierno de España en relación con Israel y con Hamás. No hay una verdad moral a la que se está interpelando. Es una carrera en un periodo de negociación presupuestaria. Es terrorífico esto que voy a decir, es aún más triste. Por eso yo... Es una operación política. Al señor Mas operación política. Al señor Mas le deslindaría que sí es verdad que hay un movimiento pro-palestino tradicional en la izquierda de este país que está muy transfigurado y demás, pero lo que estamos viendo hoy es el gobierno de España queriendo taponar una vía en una negociación, una hipotética negociación presupuestaria para impedir que Podemos, que es quien ha amenazado con tumbar el gobierno a través de esta negociación presupuestaria, le haga la suficiente vía de agua como para comprar una justificación. ¿Cuándo hablamos de justificación? Hablamos de que para Podemos es muy difícil sostener que va a tumbar al gobierno
y por lo tanto que busca la causa ideológica más difícil de defender, la causa ideológica que más separe de la razonabilidad al gobierno de España para subirle los costes de mantenerse dentro de esa postura. Entonces, ¿qué hace? Y dice, no, voy a obligarte a mantener una postura en la que estás alineado con Hamás. Voy a obligarte a mantener una postura al gobierno de España en la cual te alinees contra Israel y contra Estados Unidos, que son el corpus de inteligencia de nuestros servicios antiterroristas. Es que es muy heavy lo que está pasando. Yo creo que Pablo Iglesias en ningún momento pensó, tengo a un chiflao como presidente del gobierno de España que se va a enfrentar a toda Europa, hay que decirlo, ¿eh? Y a Estados Unidos. Pero yo creo... Estamos enfrentados a la posición en seguridad de toda Europa. Total. Por el tema de la carrerita entre la flotilla global Sumun con Barbie Palestina. Barbie Palestina. Con Ada Colau y con Greta que... Con Greta que ha abandonado la flotilla. Ha habido un motín. ¿Cómo será la élite barcelonina que va en esos veleritos para que Greta diga me piro? Ha presentado la dimisión, sí. Fijaos, es que ha presentado la dimisión Greta porque estaba celosa porque Barbie Gaza, ¿no? Barbie Palestina, como quieras. Le quita el protagonismo, le quita el protagonismo. Pero quitando, ahora volvemos al punto humorístico surrealista, pero es que esto es muy importante lo que estás comentando, Pedro, es que esto tiene consecuencias a nivel geopolítico. Estamos hablando de que el CNI hoy, información de hoy, el CNI está intentando calmar las aguas con otros servicios de inteligencia occidentales, empezando por Israel y por Estados Unidos, porque está poniendo en riesgo la colaboración tan importante de los servicios de inteligencia para combatir el yihadismo islamista, que lo hemos sufrido en España y que lo seguimos sufriendo. Que el mayor atentado que ha sufrido España en este país fueron los atentados del 11 de marzo, con los trenes de Atocha en Madrid, y que seguimos bajo amenaza, que estamos en nivel de alerta. Y, sin embargo, si no contamos con la colaboración de Israel ni de Estados Unidos, estamos ciegos y sordos ante el peligro. Estamos hablando de que Israel provee armamento a nuestro ejército, que provee munición a nuestros policías. Todo eso se está poniendo en riesgo. Es gravísimo, Teresa y Luis. Yo lo que quería decir es que más allá del conflicto israelí-palestina, que yo creo que esto tiene otro debate mucho más profundo, es el uso por parte del gobierno actual de este conflicto con fines partidistas, porque ahora mismo le interesa, por supuesto. Mira, hace ya más de 2 años que los terroristas de Hamás perpetraron un atentado contra los israelíes el 7 de octubre y desde entonces... Hasta el momento, el gobierno como tal, no los socios del gobierno de Sánchez, que recordemos esas palabras de la vicepresidenta Yolanda Díez cuando decía lo de Palestina libre desde el río hasta el mar, que eso sí que es perpetrar... Eso sí que es genocida. Un delito, efectivamente, sí que es genocida contra en este caso, la población judía. Más allá de eso, es verdad que no habíamos visto un uso tan partidista y demás por parte del gobierno hasta ahora, pues que el gobierno ha querido sacar rédito de esto para desviar la atención pública. Por eso llamó a boicotear la Vuelta Ciclista, por eso llevó a cabo un operativo que estaba totalmente diseñado para que la Vuelta Ciclista pues terminase como terminó, cancelándose, cuando efectivamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la UIP, que es una de las mejores élites del mundo, podría haber parado, por supuesto, esa manifestación. Perfectamente. Y no lo hizo porque desde el gobierno y desde la delegación del gobierno estaba diseñado para que ocurriese lo que finalmente ocurrió, pese a que luego hubo 22 agentes heridos, dándole igual, por supuesto, al gobierno de esos agentes, porque sabían que era algo que tenían que pagar si querían cancelar la Vuelta Ciclista. Y luego también utilizando recursos públicos para investigar supuestamente a Netanyahu. Y acabamos de ver que desde la Fiscalía General del Estado... Gravísimo. Se ha abierto una diligencia contra Netanyahu. Yo estuve hablando con varias fuentes de la Fiscalía que estaban totalmente indignados porque me decían, Teresa, es que esto es un delito de malversación de manera indirecta, porque tanto el fiscal general del Estado como la exministra de Sánchez, Dolores Delgado, y el fiscal general del Estado, que es la que está capitaneando esta investigación, sabe que no puede investigar a Netanyahu porque incluso hay una sentencia de julio de este año
del 2025 de la Corte de Casación de Francia, donde se dice que a ningún primer ministro que actualmente esté en funciones o que esté en el ejercicio de su cargo se le puede investigar por ningún delito, y no hay excepción de genocidio ni de ningún otro delito, ni de delitos de lesa humanidad y demás. Me dice, no hay excepción siempre y cuando esté en el ejercicio de su cargo. Y hay una sentencia que se acaba de dictar, y ante la falta de pronunciamiento por parte de los tribunales españoles, lo que hace, en este caso, la Corte de Garantía, el Tribunal Constitucional en España, es guiarse por lo que sí que han dictado ya otros organismos que son paralelos a nivel europeo. Estamos hablando de un posible delito. Eso sí que podría ser prevaricación, es decir, incumplir la ley a sabiendas de que la estás incumpliendo. Resulta que la Fiscalía no puede investigar por ningún tipo de delito a responsables políticos extranjeros que están ejerciendo su cargo, y aún así se abre una investigación. Esto es gravísimo, Luis. Sí, es que así, o sea, no quiero discrepar con vosotros, pero es que yo creo que Podemos no ha obligado a Sánchez. Él mismo ha querido, claro, ha cogido la oportunidad. Es el escenario perfecto. Sí. O sea, Totalmente. mira, vamos a ver, la política exterior a España le importa un comino. Tú ahora sales a la calle, le hablas de Ucrania, le hablas de... A mí déjame de tonterías. La corrupción y eso, bueno. Entonces, ¿qué hace Sánchez? Como ve que Podemos puede tener un flanco donde pueda ligeramente recuperarse y quitarle a Sumar, dice Sánchez, voy a hacer mío el discurso de Podemos. Total. Porque me los voy a comer. Total. ¿Y qué dice Podemos? ¿Que va a hacer esto, esto y esto? Pues yo voy a ir más allá. Voy a coger al fiscal general del Estado, voy a abrir unas diligencias, voy a bombo y platillo suspender la Vuelta a España, que las manifestaciones se coman un ejercicio deportivo, y me voy a presentar como el único político europeo que estoy defendiendo una causa donde sé que voy a movilizar a mi electorado para que no voten ni a Podemos ni a Sumar, sino que voten al Partido Socialista. Y eso es una realidad que puede hacer que Sánchez en este momento y cuando llegue al máximo diga, ¡pum!, aprieto el botón, porque todo ese voto me lo voy a llevar yo. Esto que comentas, Luis, es muy importante, lo comentaba yo antes en el editorial. Sánchez está construyendo relato electoral. Este es su no a la guerra. Su no a la guerra es el de Pedro Sánchez. Y por eso insiste tanto en decirle a los líderes de la oposición, digan genocidio, no nieguen el genocidio. Claro. Es toda una estrategia política. Y mientras tanto, tenemos a la flotilla de Gaza, simplemente para terminar con un poquito de salseo. La flotilla de Gaza, que es el crucero en el mar por el Mediterráneo, pagado con dinero de no se sabe dónde, seguramente también dinero público, lo pagamos nosotros. Se van de crucero, llevan 3 semanas. Oye, que se tarda 4 días, 3 semanas de viaje. ¿Y a qué se están dedicando en la flotilla de Gaza, en la flotilla pro-palestina? A esto. A la batucada. Son los mejores. Porros, con no van a entrar, y no van a entrar en aguas territoriales israelíes ni un metro. No, ¿qué va? Ni un metro. No se atreven. Que paran en el Cairo, que allí hay unas camisas de lino maravillosas. No, mira, oye, los cogemos a la vuelta y tal. De momento, Pedro, han hecho escalada en 5 o 6 puertos. Hombre, es que Mykonos en septiembre está. Yo estoy enganchada a lo que está pasando en la flotilla. Es maravilloso. Estoy totalmente enganchada. Yo creo que ahí Mediaset se ha perdido un reality. No, hay que hacer un reality. Es verdad lo de Greta, que se ha ido. Se ha ido. No, pero ¿por qué se ha ido? Sigue la flotilla, pero ha abandonado su cargo por enfrentamientos entre ellos. Sí, se ha puesto celosa. Es que Barbie Gaza, Barbie Palestina, se ha convertido en la gran estrella de la flotilla. Tocando el tambor. Greta de repente se montó allí, vio 30 barcos. Ya quedan solo 6. Greta va mirando para los lados, va viendo que aquello no avanza. Oye, ¿pero qué es esto? Los otros que estaban en túnel ya tiraron para adelante. Claro, ella dice, ¿esto es un cachondeo? Sí, Greta, es un cachondeo. Totalmente. Fíjate que lo diga Greta, que a mí me parece abominable. Vamos, lo terrible, es lo peor que hay en el activismo internacional. ¿Tú prefieres a Greta o a Barbie Gaza? Yo ninguna. A ninguna de ellas. Quítame. Yo, en fin, iba a decir una cosa, pues me voy a callar. La flotilla es la flotilla basurilla. A ver,
Adrián, cuéntanos, resultado de la tuit encuesta. Pues a ver, hoy preguntábamos si a nuestros oyentes si creen que está Zapatero implicado en la financiación ilegal del PSOE. Nuestras opciones eran que sí, es el vínculo chavista, no tiene nada que ver, o es posible, pero no es seguro todavía. Pues de las encuestas más rotundas, un 97% Poco cree que me sí. parece. Que o sea, 97%. Ha habido dudas, ¿no? O sea, 97% que sí. la audiencia tiene dudas sobre Zapatero. ¿Y los otros? El 3%. No tiene nada que ver, un 1%. Ese ha sido Zapatero. Y es posible, pero no seguro, un 2%. ¿Y qué nos han contado nuestros oyentes? Pues vamos a escucharles. Zapatero debe ser declarado en busca y captura por Estados Unidos. Está detrás del cártel de los soles, de todo el narcotráfico y por supuesto de la financiación ilegal del Partido Socialista a través de Maduro, Venezuela y el viaje de Delcy. A Zapatero hay que meterlo en la cárcel. Estaría muy bien que lo hicieran los americanos y lo mandaran a Guantánamo. Y decirle, si sales de España, serás detenido y encarcelado. Rotundamente, sin albergar ninguna duda, sí, por supuesto que sí. Este señor seguro que está implicado en eso y en muchas más cosas de fontanería interna del PSOE. Son lo peor para España. Buenos días. La financiación del Partido Socialista la inicia Rodríguez Zapatero y continúa con ella el primer ministro español, Pedro Sánchez. Muchas gracias. Bueno, señores, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Pedro Herrero. Bueno. Un placer, como siempre. Te veo muy bien. Muchas te has sentado gracias. muy bien las vacaciones. Y el macho. corte de pelo. Y el corte de pelo sobre todo, te Muchas favorece gracias, mucho Teresa. más. Valoro tu opinión sobremanera, Teresa, más que la de Manuel. Hombre, no esperaba menos. Pero bueno, digo, o sea, lo normal. Teresa Gómez, oye, qué bueno verte, que estés de nuevo con nosotros y mucho ánimo porque no paras, tienes mucho trabajo, muchísimo trabajo. Muchas gracias. Un placer. Y Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. ¿Te lo has pasado bien? Sí, aquí en esta casa yo siempre me lo paso de maravilla. Bueno, pues yo encantado y espero que te volvamos a ver en esta trinchera. A todos ustedes, nosotros continuamos. Ahora vamos con la sección de Sandra León a Contracorriente para hablar de, ay amigos, las pulseras fake de AliExpress contra los maltratadores. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.